Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Eduardo Alejandro Rojas Flores, como lo identifica mi documento de identidad. El día de hoy vengo a realizar la sustentación del paso 5 para la materia de fundamentos de programación. Para el presente ejercicio se escogió del banco de problemas el problema número 3, el cual nos habla de una oficina de seguros que ha reunido todos los datos conciertos a todos los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá en el último año. Por cada conductor involucrado en un accidente se toman los siguientes datos: año de nacimiento, sexo, uno para femenino, dos para masculino, y el registro del carro, si es de Bogotá uno y si es de otras ciudades dos. A partir de lo que se da, se debe calcular lo siguiente: el porcentaje de conductores menores de 30 años, el porcentaje de conductores de sexo masculino y femenino, el porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años y el porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. Teniendo en cuenta los siguientes datos, se realizó el siguiente código. Para el siguiente código vamos a utilizar las siguientes estructuras de control, que fueron for y while, además de las estructuras repetitivas que fue if y else. Además usamos métodos para la solución como funciones como my, predecir datos, calcular porcentajes menores de 30, calcular porcentajes de sexo, calcular porcentajes hombres entre los 12 y 30 años y el porcentaje del registro de vehículos fuera de Bogotá. Inicialmente iniciamos con la función my, la cual vamos a dejar unos datos como tal de ejemplo. Insertamos un mensaje por consola, el cual les va a pedir al usuario ingresar la letra S o N. Posteriormente utilizamos la estructura if. Si es S, en el caso vamos a proceder a calcular y a mostrar los resultados por medio de las siguientes funciones, mostrando los siguientes mensajes por consola y llamando como tal las variables que se habían declarado. De igual manera, utilizamos la estructura for y una vez realizado como tal el número de casos que vamos a realizar, utilizamos la estructura do. Y en la estructura do de hacer empezamos a ingresar el año de nacimiento y utilizamos este if y este break para como tal para cerrar la estructura de if. Además de estas, en caso de que no se cumpla la función inicial que hayamos dejado del if, se deja este mensaje por consola que error, el año de nacimiento debe ser un número en caso de que el carácter no sea numérico, sino sea como tal una letra. En caso de que como tal sea, sea verdadera la estructura que se declaró, procedemos a hacer la lectura por teclado del sexo del conductor. Nuevamente utilizamos la misma estructura do, if, break, en la cual ahora vamos a pedir los datos del conductor, el sexo como tal del conductor. En este caso vamos a utilizar pedir que la variable sea caracteres o números, caracteres o palabras y no números. Ya nuevamente utilizamos la misma estructura para el registro del carro y una vez teniendo todos estos datos procedemos a declarar las siguientes funciones como tal. Y en esta variable asignamos el valor de 2024 para el año actual y este lo dejamos como para iniciar la variable less 30 year con un valor inicial de 0, que sería la cantidad de conductores menores de 30 años. Esto lo utilizamos para iniciar la función y asignarle un valor de 0. Se realiza la interacción de la lista de los años
y como tal utilizamos este if para comparar en el caso de que sean menores de 30 años. Si la diferencia entre el año actual y el año en la consideración es menor a 30 años, se incrementa el contador de conductores menores de 30 años. Entonces comparamos la variable anterior con base al que se había dejado iniciado y procedemos a utilizar esta regla de 3 para calcular los porcentajes, en el cual vamos a utilizar que el porcentaje calculado va a ser igual al valor que tenemos asignado a esta variable que se llama les 30 years dividido sobre la otra variable, y este valor lo vamos a dividir entre 100. Nuevamente reasignamos que ese valor, que esa variable va a tener el valor asignado de este proceso. Del mismo momento, de la misma manera, vamos a utilizarlo para los sexos de los conductores, con la diferencia de que vamos a iniciar esta variable, y a esta variable la vamos a ir sumando por cada iteración una unidad. Y finalmente utilizamos la misma regla de 3 para calcular el porcentaje. Una vez teniendo la cantidad de conductores hombres con edades de entre 12 y 30 años, entonces para este vamos a hacer esta interacción, o vamos a utilizar la estructura for para iniciar en 0 y ir sumando un número a esta variable cada vez que sea en el caso menor dentro de los rangos que se están dando de edad. Entonces procedemos a calcular la edad actual del conductor restando el año. Dejamos iniciar, como ya tenemos iniciada la función en que la edad en el año es 2024 con base a la fecha, podemos saber qué edad va a tener el dato del conductor ingresado. Y utilizamos, en el caso de que sea, si el género es 2, la edad está entre 2 y 30 años, se va a incrementar. Tenemos que tener en cuenta que se va a solicitar el mensaje por consola en el caso de 1 que sean mujeres y 2 en el caso de que sean hombres. Para los vehículos, la pregunta va a ser referente a si son vehículos fuera de Bogotá o si están dentro de Bogotá. Igual vamos a declarar una variable y la vamos a iniciar en 0 para empezar a hacer la suma a medida de que vayamos ingresando vehículos, y utilizamos la misma regla de 3 para calcular el porcentaje. Entonces, una vez obtenido esto, vamos a proceder a realizar la ejecución del código. Entonces nos dice que deseamos ingresar los datos manualmente. Imprimimos la S para decir que sí. Vamos a ingresar eh, tres datos. Entonces nos dice que ingrese el año del primer. Entonces vamos a ingresar del año 2000 para el sexo femenino, que sería 1, y que es un carro matriculado en Bogotá. En el caso 2 vamos a dejar una edad ya un poco mayor. Vamos a dejar que es 1980, un sexo masculino y que se encuentra en otras ciudades, que sería la opción 2. Y para el tercero vamos a dejar otro rango de edad mucho mayor a los dos anteriores. Vamos a dejarlo en femenino y que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Una vez cumplidos los tres datos que hemos iniciado, vamos a ver que tenemos un porcentaje de personas menores de 30 años del 33.3%. Eso quiere decir que es de una sola persona de los tres. En el caso de conductores hombres, se señaló un 33.3% que hace referencia a 1, y en el caso de las mujeres un 66.67% que hace referencia a 2. En el caso de conductores entre los 12 y los 30 años encontramos un porcentaje del 0% porque las fechas ingresadas ninguno correspondían dentro de estos rangos de edades. Fueron superiores a los 30 años, igualmente a los 2. Y en el porcentaje de carros registrados fuera de Bogotá, en el segundo caso hemos ingresado 1, entonces eso hace referencia a un 33%.
Bueno, estimado tutor, espero este video cumpla con lo requerido y solicitado por la guía. Muchas gracias.